Ok. Vamos a hacer un pequeño repasito. Cinco. Ah, no sé. No sé por qué no me deja aquí. A ver, quiero, quiero compartir pantalla aquí. Ir de frente al ejemplo. Ahí está. ¿Qué me falta? Me falta cerrar esto. Y estamos listos. Y hoy hay poca gente aquí temprano. ¿Cómo están, chicos? A ver, aquí. Creo que estoy completa. Tengo todo. El audio, todo prendido. Ok. Bueno, chicos, pues hoy por planificación nos toca comenzar con las continuas. ¿Ok? Entonces he pensado, vamos a mirar las continuas univariadas por la primera hora para irnos a las continuas bivariadas en la segunda hora. ¿Ok? Porque aquí hay bastantes chicos que o tienen tiempo que no lo ven o nunca lo han visto, lo de las bivariadas. Entonces, pues vamos a hacer el repaso por ellos. Y para eso he traído un ejemplo. ¿Ok? Vamos a comenzar de frente con un ejemplo, después vamos a la teoría y redondeamos. ¿Ok? Entonces, por cierto, este repres está en el módulo de la semana 2, al igual que el que voy a usar en la segunda hora. ¿Ok? Este es el de variables continuas univariadas y el otro es el de bivariadas. Están todos allí. Lo único es que yo no sé por qué estoy teniendo problemas, los gráficos no se están viendo en... Sí, pero el código es correcto. En el repres, no, porque de hecho, si ven o sea, compila el gráfico, lo genera, pero cuando va al browser no lo proyecta, ¿no? Pero sí se ve abajo a la derecha, se ve el grafiquito, pero no, en el repres no está saliendo. Ahí hay un tema con las actualizaciones de R, porque yo creo que están abandonando RPress para que la gente se mude a cuarto. Entonces RPress está cada vez trabajando peor. Yo creo que algo hay de eso de múdate porque no le estamos haciendo nada nuevo a RPress y está cada vez peor. Pero bueno, vamos a ver, yo espero, ya ayer entregué el proyecto que estaba haciendo del zip, ahora me queda presentarlo, pero ya eso debería ser más fácil y probablemente voy a tener más tiempo en las próximas semanas. Así que creo que nos vamos a mudar a cuarto pronto. Entonces, chicos, tenemos un proveedor de gasolina que tiene una demanda semanal en cientos de galones. ¿Ok? Entonces ustedes imagínense que van, no sé, al grifo de aquí de Primax, de Armendáriz con La Paz, creo que es más o menos donde está. Pasa. Y en ese grifo, digamos que miran desde las 12 de la noche de un día hasta las 12 de la noche del día siguiente cuánta gasolina se vende. ¿Ok? Ese es el experimento. Pararse ahí y ver cuántos galones de gasolina venden. ¿Quién es el conjunto de todos los posibles resultados de ese experimento? ¿Sí se entendió cuál es el experimento, no? Sí. Voy al grifo de aquí de Primax, el de Armendáriz con La Paz. Ahí hay un grifo, hay un listo. ¿Saben cuál es, no? Y me pongo a mirar cuánta gasolina venden en un periodo de 24 horas. ¿Ok?
Ese es el experimento. Yo pregunto cuál es, o sea, primero que nada, la cantidad de gasolina que venden, ¿es aleatoria o es determinística? Es aleatoria, ¿sí? Tú te paras un día, te paras otro día, te paras otro día, muy probablemente la cantidad va a cambiar. Hay incertidumbre con respecto a cuánto se va a vender en un día determinado, ¿correcto? O sea que no hay duda de que es aleatorio. Bien, pero ¿cuáles son los posibles resultados de hacer ese experimento? De todo el grifo. Supónganse que ese grifo tiene una capacidad de 150 galones, ¿ok? Probablemente una de las maquinitas podría ser que tenga esa capacidad. Entonces, ¿quién es el conjunto de los posibles resultados? Santiago, ¿verdad? Ya. Conjunto de los posibles resultados de 0 a 150. Sabemos que no pueden vender más de la gasolina que tienen, ni pueden vender menos que 0. ¿Correcto? Entonces, fíjense que la imagen de esta variable aleatoria, o sea, el conjunto de los posibles resultados, ya no es contable. Ahora es un intervalo de la recta real. Y por lo tanto, nosotros vamos a decir, cuando eso pasa, que la variable aleatoria es una variable aleatoria continua. ¿Ok? Fíjense que ahora no necesariamente la cantidad de galones que vendan va a ser un número entero. ¿Sí? Sino que va a ser un número real entre 0 y 150 galones. ¿Ok? Entonces eso es lo primero. ¿Ok? Las variables aleatorias siguen definiéndose de la misma manera, van del conjunto de todos los posibles resultados a un número. Aquí el número te va a decir cuántos galones de gasolina se vendieron en un día. ¿Ok? ¿Cuál fue la demanda? Y, ¿no? Asumiendo la demanda es menor que 150. Entonces, nos dicen cuya función de densidad de probabilidad. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan? Claro, lo primero que como hemos repasado hemos repasado la función de probabilidad de masa, lo primero que se nos ocurre es debe ser la función de probabilidad de masa. Pero en realidad ahora la variable aleatoria es continua, ya no se llama función de probabilidad de masa, ahora se llama función de densidad. Pero es el animal, la estructura matemática que nos va a permitir calcular probabilidades. Al igual que lo hacía la función de probabilidad de masa en el mundo de las discretas. ¿Ok? Chévere. Entonces nos dicen la función de densidad de probabilidad es lineal dependiente 1 en el intervalo 0, 1 y constante en el intervalo de 1 a 1.5. Entonces nos están diciendo quién es. Entonces pregunto yo, ¿quién es? Podríamos pintarla, por ejemplo, ¿no? Hacer un dibujito aquí al lado. Ese es el soporte. Sí, fíjense que no te dice que vale 0 fuera de ahí. El soporte, para los que no saben, son todos los valores donde la variable aleatoria toma un valor que no es 0. ¿Ok? Obviamente yo no puedo vender menos galones que 0, no puedo vender más que la capacidad del grifo, que son 150 galones. ¿Ok? Entonces la función va a lucir así. Fíjense que como la información que me da, la voy a pintar en azul, la información que me da es que es lineal dependiente 1 en el intervalo 0, 1. Como es lineal, la voy a pintar lineal. La pendiente es 1, voy a tratar que se parezca a la mitad del cuadrante. Y por supuesto, esta cantidad que está aquí, eso es una línea recta. Si hay cualquier duda, perro, estoy mal. A ver. Bien mal, pero bueno, como es que no. Esta cosa debería tener líneas punteadas para uno no hacerlo tan mal. Ahí, más o menos. Mejor. ¿Ok? Entonces, ese punto, como es lineal,
dependiente 1, hace sentido que en 0 valga 0, porque lineal yo, digamos, he podido ponerla a cualquier altura, pero en realidad hace sentido que en 0 yo no he vendido nada, es 0, ¿no? Entonces tiene sentido que sea lineal y que inicie en 0. Pero además después me dicen que es constante en el intervalo 1, 1.5. Entonces digamos que si eso vale 1, el 2 va a estar más o menos por aquí. Digamos que el 1.5, que lo voy a escribir como 3 medios, está más o menos allí. Y es constante. O sea que en principio, como es constante, yo no sé si esa constante está aquí o por el contrario, esa constante está en cualquier lugar allá. ¿Sí? Técnicamente no sé cuánto vale esa constante. La voy a poner ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a lo mejor, no sé. Vamos a ver. Y es constante, la voy a llamar K, entre 1 y 1.5. Lo que no me dicen quiere decir que la función de densidad es 0 fuera de ahí. ¿Ok? Eso es estándar en todos los libros de prueba. ¿Ok? Para que lo sepan. Entonces, ahí va a valer 0 antes y 0 después. Lo dije al revés, pero lo puse ahí. ¿Ok? Entonces, la función luce más o menos así. Y la pregunta es, bueno, si yo voy a querer calcular probabilidades con este animal, ¿no? Fíjense que yo esa constante no la puse debajo del eje X, ¿no? Que en realidad podría, porque me están diciendo que es constante, no me están diciendo que es positiva ni nada. O sea que podría, yo esa línea he podido ponerla abajo, pero no la puse abajo por un motivo. Bueno, podría asumirlo, pero no tengo, a esta altura no tengo suficiente información para asegurar que esa constante vale 1. Pero hay un motivo por el cual esa constante vale 1. ¿Cuál es? Porque sí vale 1. Pero asumirlo así de frente no es suficiente para mí. ¿Cómo? Había una propiedad que tenía la función de probabilidad de masa. ¿Se acuerdan que sumaba 1? Cuando yo sumo todas las masas, suma 1. Si este animal también calcula probabilidades, también debería cumplir eso. Pero sumar 1 aquí significa que la integral, porque ahora la función es continua, ¿sí? El soporte de esta cosa ya no son masas disjuntas, sino es un intervalo, es el intervalo 0, 3 medio. Entonces debería ocurrir que si yo integro de menos infinito a más infinito, esa función la voy a llamar f, como la variable aleatoria la llamaron x, voy a decir que eso es f sub x de x, y por supuesto aquí yo tengo a x, que si yo integro esa función sobre todo la recta real, ¿sí? Esta cosa me debería de dar 1. ¿Correcto? Es más, esa cosa debería ser positiva porque si no, las integrales podrían dar negativas. Y las probabilidades son números positivos, ¿no? De paso, entre 0 y 1. Tienen que integrar 1 porque no puede dar más grande que eso. Y la función tiene que ser positiva para garantizar que esa integral me dé una probabilidad positiva. ¿Ok? Entonces todo eso hace sentido, son propiedades de la densidad. Cuando yo integro, fíjense que esta integral, claro, pero de menos infinito a 0, la función de densidad vale 0, ¿correcto? Esto lo voy a hacer solo una vez, pero es para que vean qué es lo que estoy haciendo. La integral entonces entre 0 y 1 no vale x, ¿no? Esta es la recta y igual a x, porque me dijeron que era lineal, que hacía sentido que en 0 valiera 0 y que tuviese pendiente 1 ahí. ¿Ok? Ya. De x más la integral de 1 a 1.5. Ay, pucha, de 1. Estoy bien cansada. Cuando uno no duerme, eso pasa.
de la constante de X. Y por supuesto, en realidad yo tengo esto de 3 medios a más infinito, pero ahí la función de densidad vale 0. O sea que esto más nunca lo voy a poner, pero esto es 0 y esto es 0 y por eso no se pone. ¿Ok? Pero para que vean que en realidad la integral que vale 1 es la integral sobre toda la recta real. ¿Ok? Ya. ¿Y eso cuánto da? Bueno, fíjense que aquí podemos hacer trampita. ¿Podemos? Sí, porque ¿cuál es la integral? O sea, fíjense que esa integral, la voy a integrar. Esto es x al cuadrado sobre 2 para desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Eso es equivalente al área de ese triángulo, ¿correcto? Como si estuviésemos integrando, bueno, estamos integrando debajo de la curva. Ese triángulo tiene base 1, altura 1, o sea que tiene área 1 medio, ¿sí? Más k por x, desde x igual a 1 hasta x igual a 3 medios. Cuando integran eso, me da 1 medio, ¿verdad? Menos 0, más 3 medios menos 1 por k. ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, en realidad no sabemos todavía, pero acuérdate que la probabilidad de un punto, en el caso continuo, es el área de la raya vertical, igual a ese punto. Entonces es 0 el área de la raya. Entonces realmente en el caso continuo no nos tenemos que mortificar por eso, salvo por el hecho de que la función quede bien definida. Si esa K está allá arriba, yo tengo que decir por dónde es que le llego, ¿no? Si es por arriba o por abajo. Si se unen, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces no importa, porque la imagen es la misma, no importa por dónde te acerques. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿esto cuánto da al final? 1 medio menos 1 medio de K. Tres medios menos 1 medio da 1 medio, sí. ¿Ok? Por lo que entonces claramente K vale 1, ¿correcto? O sea que efectivamente yo puedo agarrar esta raya y ponerla aquí. ¿Ok? Pero no es, ¿por qué? Porque no puedo asumirlo, no es que lo asumo de frente, sino que efectivamente da 1, porque tiene que satisfacer esa propiedad. ¿Ok? Entonces las funciones de densidad son funciones positivas que integran 1 en su soporte. ¿Ok? Esos son los dos mensajes. ¿Sí? O sea, si quieren lo escribimos. Claro. Sí, dime. No, no necesariamente. Tú puedes tener un soporte que tome valores negativos, no hay problema. Lo que no puede ser negativo es la imagen de la función. O sea, la función tiene que estar dibujada por arriba del eje X. De tal manera que el área debajo de la función, o sea, que la integral debajo de la función de un número positivo. Si la función hiciera así, y se iría por debajo como el seno, por ejemplo, ¿sí? Esa función, la integral en un intervalo podría darte negativo si agarras suficiente área de la parte de abajo de la función. ¿De acuerdo? Ya me estás mirando feo. Santiago, ¿por qué me haces eso? A ver, estás pensando. Fíjense esta función, por ejemplo.
no he debido agarrar flechas, pero bueno, ya las agarré. A ver, voy a agarrar... ahí. Vamos a hacer esto. ¿Cuánto es la integral de esa función? ¿Cuánto da? ¿Da positiva o da negativa la integral de esa función? Da negativa. ¿Y cuánto da el área? De esos dos triángulos, ¿cuánto da? Da positiva, ¿lo ven? O sea, es como si agarráramos este bicho y lo reflejáramos arriba, ¿de acuerdo? Entonces, si la función original no es positiva, el área no coincide con la integral. ¿Correcto? Por eso es cuando calculábamos estas áreas en matemática, le teníamos que cambiar el signo, ¿no? Hacíamos siempre la función de arriba menos la función de abajo para calcular el área, para que la diferencia fuese positiva. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si se lo explicaron así, porque ahí hay unos libros que tienen 700 casos para el cálculo del área de una curva. Y yo tuve un profesor tan maravilloso, que era el profesor Jorge Viola, que me dijo, es la función de arriba menos la función de abajo. Y ya. Los 300 casos no me importan. ¿Ok? Entonces, bueno, ojo que la integral no tiene por qué coincidir con el área. Pero si la función es positiva, es decir, está construida toda, dibujada toda por arriba del eje X, el área y la integral coinciden. ¿Ok? Las funciones de densidad integran 1 y son positivas. ¿Ok? Este es el takeaway de esta lámina. Ténganlo presente porque cuando ustedes calculen una función de densidad, si se equivocan, pero verifican que eso se tiene que cumplir, probablemente encuentren cuál fue el error. ¿Ok? Ese es el reality check que siempre decía mi asesor de doctorado, ¿no? Decía, chequea si hace sentido lo que estás calculando, siempre, porque así te vas a dar cuenta si te equivocaste. Pero para saber qué hace sentido, tienes que saber cuáles son las propiedades del animal que estás calculando. ¿Y qué estás buscando? Estás buscando una función, ¿no?, que te sirva para calcular probabilidades. Entonces esa función tiene que ser positiva, tiene que integrar 1, etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos definida nuestra función de densidad bonita, se vería así. O sea, el dibujo es la que está ahí del lado izquierdo, f sub x de x vale x cuando x está entre 0 y 1 y vale 1 si x es mayor que 1. Lo que yo incluya, si lo incluyo arriba o lo incluyo abajo, no es una buena política incluirlo en los dos, pero si es continuo ahí, en realidad no importa dónde lo incluyas. ¿Ok? En el caso discreto sí hay que tener mucho cuidado de dónde estás incluyendo las cosas, porque normalmente en los puntos hay masas. Aquí las masas en los puntos valen 0. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es mi función de densidad. Fíjense que no digo, no lo estoy escribiendo bien. ¿Verdad que no lo escribí bien? Y nadie me dijo nada. Correcto. Esto X tiene que ser mayor que 1 y menor o igual que 1.5. Y 0 fuera. El 0 fuera no se pone. ¿Ok? Esto es lo que yo llamo el soporte de la densidad. ¿Ok? Este conjunto que está aquí. Esto se llama el soporte de F. ¿Ok? Son todos los puntos donde la función no es 0. ¿Ok? No importa, porque fíjate, ¿cuánto vale x en x igual a 1?
1. ¿Y cuánto vale 1 en x igual a 1? Es lo mismo. Lo puedes poner en cualquiera de los dos. En el caso continuo no te importa mucho. Lo que sí yo no lo incluiría en los dos porque se ve feo, pero no por más nada. Porque en realidad si tienen la misma imagen no importa mucho. ¿Ok? Acuérdate que la probabilidad de un punto aquí es 0. Ese es el otro mensaje. La probabilidad de x igual a 1 es 0, ¿no? Aquí. Siempre la probabilidad de un punto en las continuas es 0. No importa cuál sea el punto. ¿De acuerdo? Listo. Calculemos una función de distribución acumulativa. ¿Qué es eso? ¿Alguien se acuerda qué es una función de distribución acumulativa? Esto, ¿qué quiero hacer? Creo que quiero borrar de manera selectiva. A ver, voy a dejar esa cosa ahí. Estamos hablando de funciones de densidad y funciones de distribución acumulativa. ¿Ok? Creo que se está grabando, o sea que podrás verlo después. Me asustaste. Ok, entonces, ¿qué es la función de distribución acumulativa? ¿Quién se acuerda? No lo busquen, quiero que busquen en sus cerebros, no en internet. Correcto. Bien, Hilary, bien, Moisés. A ver, esto es la función. Fíjense que normalmente yo uso la misma letra de la densidad, pero la uso en mayúscula. Okay, esa es una notación estándar en casi todos los libros de prueba, para que sepan lo que significa, ¿no? Entonces, por definición, es la probabilidad de que X sea menor o igual que X. ¿Y X dónde vive? En los reales. ¿Ok? Yo tengo que barrer toda la recta real. Y ojo que esta definición es la misma para discretas que para continuas. ¿Ok? Inclusive en el caso discreto, yo tengo que barrer toda la recta real. Lo que pasa es que en el caso discreto, las masas se van sumando como de manera discreta y la función de distribución acumulativa termina apareciendo unos escalones, una escalerita. ¿Ok? En este caso no va a ser así. Entonces queremos calcular eso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es una definición? Eso significa, esto es que estoy definiendo. Normalmente la primera vez que se define algo se ponen las 3 rayitas para decirte, es la primera vez que te estoy diciendo quién es lo que está del lado izquierdo. ¿Ok? Solo por eso. O para recordar que es una definición. ¿Ok? Bien, ¿cómo lo calculo? Bueno, si X tiene que ir en los reales, entonces yo voy a comenzar con un X aquí. ¿Ok? Voy de menos infinito, voy a considerar una X que es menor que 0. Voy a empezar por ahí. ¿Ok? Entonces voy a decir, para X menor que 0, ¿cuánto vale la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor que es menor que 0? 0. ¿Sí? No he dejado ninguna masa positiva atrás de X. ¿Ok? Ahora fíjense, me voy al siguiente lugar donde pasa algo interesante, donde hay un cambio. Yo cambio de 0
voy a la función lineal. Entonces ahora me voy a los valores de x, déjame cambiarle el color para que se sepa que es otra x. Yo me voy a ir a los valores de x, o sea, la x la voy a poner aquí. Voy a pensar en una x que ahora es más grande que 0, pero todavía es más chiquita que 1. ¿Por qué paro antes de 1? A ver, otra vez. ¿Qué dijiste? No, ya no es lineal. Hay un cambio en la función. Entonces me conviene mirar qué pasa en x en el pedazo donde las cosas no cambian. ¿Ok? Entonces, como es lineal en todo ese intervalo, lo dejo hasta ahí. Entonces, para este x, la probabilidad de que x sea menor o igual que ese x verde es el área de esta región. ¿Correcto? ¿Y el área de esa región cuánto es? Yo podría plantear la integral si tuviese una función más complicada, pero ahí es una recta, así que puedo agarrar y calcular el área del triángulo. Y fíjense que como esta es la recta y igual a x, este punto, si la coordenada x es x, la coordenada y también es x. ¿Correcto? O sea que la base es x, la altura es x, o sea que esto me da x por x sobre 2. Esta es la base, esta es la altura, y todo eso es el área de la región rayada verde. ¿Ok? ¿Correcto? Ya. Ahora me voy a otra X interesante. ¿Cuál será? ¿Dónde la pongo? Exacto, la pongo aquí porque fíjense que ahí ya ocurrió otro cambio. Entonces me voy a las X's que son ahora sí más grandes que 1, pero más chiquitas que 3 medios, porque después de 3 medios ocurre otro cambio. La función se va a 0. ¿Ok? Entonces, si yo miro eso, tengo que mirar, fíjense que es el área acumulada hasta esa raya rosada. O sea que es toda esa región. ¿Correcto? Todo lo que es, acuérdense que es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que esa X rosada, que it happens to be between 1 and 3 halves. ¿Ok? O sea que está entre 1 y 3 medios. ¿Correcto? Porque es la probabilidad de que sea menor o igual que ese valor de x. Menor o igual que ese valor de x rosado, o sea, ahora la x está aquí. Deja todo a la izquierda de ese valor de x. Por eso lo rayé y por eso cambié de color. Siempre es a la izquierda del valor y tengo que sumar todo lo acumulado hasta allí. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto da eso? Bueno, ¿cuál es el área del triángulo? El triángulo ya está completo, tiene área 1/2, ¿sí? Porque tiene base 1, altura 1, entonces tiene área 1/2 más el área del rectángulo. Y el área del rectángulo tiene por base x menos 1, por altura 1, si quieren lo ponemos, ¿ya? Y ese es el área del rectángulo. Y hasta ahí llega. Fíjense que es perfecto, lo tengo como función de x porque tiene que ser función de x, ¿no? X la dejo variar en ese intervalo. Ahora, si x es más grande, ¿qué la pongo? Ya se me están acabando los colores en esta cosa. A ver, si x está aquí, voy a poner aquí arriba, si x está ahí, fíjense que el área acumulada, ¿cuál es? No, x es variable. X es variable. Ah, porque aquí en el área rosada, todo este triángulo rosado es el triángulo completo, el que
tiene base 1 y altura 1, ¿correcto? Ya lo dejé todo atrás. Fíjense que aquí el X que está acá, realmente el área que suma, y esto se va a hacer un pastel, pero el área acumulada, a ver, la voy a delinear. Ok, el área es esta. No sé qué tanto se aprecia. La estoy haciendo un poquito por arriba para que se vea. Pero es toda esa región que he rodeado. Fíjense que entre 3 medios y X realmente no hay área acumulable. Porque ya la función de densidad vale 0 entre 3 medios y X. Entonces tengo que poner solo el área de la cuñita esa color celeste. Ese es celeste para ustedes, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿aquí qué da? ¿Cuál es el área acumulada hasta ahí? Ven, pasa. ¿Lo conocen? Este es mi marido. No me dieron las llaves. Ok. Bueno, si quieres las recojo al salir en tu oficina. Salgo a las 4. ¿Está bien? ¿O tienes clase? Ok. Ya, yo las recojo para que no tengas que volver a subir. Ok. Entonces, para los X mayores o iguales que 3 medios, el área acumulada ya es 1, ¿no? Porque como es una función de densidad, ya sumé todo el área, tiene que dar 1. Y lo puedo verificar para estar seguros que me da bueno, ¿no? Que me dio bien. Tiene que darme 1. Total que ahora, ¿cómo queda la función de distribución? Acomodadita, linda y bella, la función de distribución queda así. Vale 0. Si X es menor que 0, vale X al cuadrado sobre 2. Si X está entre 0 y 1. ¿Cuánto me da esto? X menos 1 más 1 medio me da X menos 1 medio, ¿correcto? Sí, ¿no? Si X es mayor o igual que 1 y menor que 3 medios y vale 1 si X es mayor o igual que 3 medios. ¿Qué propiedades tiene esta función? Fíjense, la podemos pintar. Me quedan 6 minutos para dejarlos ir al recreo aquí. A pintarla en rojo. Me va a dar 0. Ahí. No es tan grave, ¿no? Pero 0. Después entre 0 y 1. Va a decir que el 1 está ahí. Va a decir que el 2 está aquí. El 3 medios está aquí. ¿Ya? Entre 0 y 1, fíjense que en 1, ¿cuánto vale x cuadrado sobre 2? Vale 1 medio, ¿correcto? Si esto es el 1, aquí está el 1 medio. Y x al cuadrado sobre 2 es una parábola que abre para arriba, ¿sí? Que sonríe. O sea que es una curvita ahí. Y después, fíjense que en x igual a 1, x menos 1 medio, ¿cuánto vale? Vale 1 medio. O sea que arranca justo de ahí y en 3 medios vale 1, ¿no? Y ahí hay una recta. ¿Sí? O sea, y después vale 1 de ahí para adelante, ¿no? Hasta infinito, ¿no? ¿Correcto? Ya. ¿Qué características tiene esa función? ¿Qué le ven? Esto es X, esto es F sub X.
como función de Sx. Fíjense que el límite, cuando x tiende a menos infinito de la función de distribución, tiene que dar 0 porque no he acumulado ninguna masa. Si piensan en lo que es todo el tiempo, cuál es la definición, hace mucho sentido que valga 0 ahí. ¿Ok? ¿Qué más? Lo voy a poner de la manera pedante matemática, es no decreciente. He podido decir que es creciente, pero eso no es verdad, porque esa función es constante en un pedazo. Pero lo que sí es verdad es que lo peor que puede ser es constante. Si acaso sube, no puede bajar, porque cada vez sumo más área. ¿Correcto? Bien, ¿qué más? El ser no decreciente es chévere porque la hace invertible. Y el ser invertible es chévere porque permite usar el teorema de inversión para generar variables aleatorias. Eso lo verán en simulación. Y la demostración tiene una línea. Si me agarran de buen humor, un día les hago la demostración. En realidad es bien sencilla. Es una de las demostraciones, no sé, hay demostraciones que son un rollazo y el teorema después es potente, chévere. Pero hay demostraciones que son triviales y el teorema es potente. Entonces, eso para el matemático que lo haya descubierto me parece genial, ¿no? Porque dicen una tontería esta vaina y la cantidad de aplicaciones que tiene, se tiene que sentir orgulloso, ¿no? Claro, si es difícil, a lo mejor te sientes más orgulloso, pero es chévere un teorema tan sencillo que sirve para tantas cosas. Bueno, la normal es medio rollosa, pero sí, la normal es 1000 usos. Sí, además es promiscua. Tú le puedes hacer de todo a una normal y sigue siendo normal. Yo no sé si ustedes saben eso. Si quieren algún día que estén aburridos, busquen mi tesis doctoral y van a ver todo lo que yo le hago a una normal y lo que queda después al final de toda esa tortura china que yo le hago. Es normal. Peor aún, es normal 0,1. Dice, ¿qué? Bueno, eso pasó en mi tesis y es verdad. O sea, la normal realmente la puedes torturar y la bicha no pierde su identidad. O sea, es honesta a quien es, para siempre. A ver, tercero, ¿qué más hay? Es continua. En el caso de las variables aleatorias discretas, la función de distribución acumulativa va a ser continua a derecha, no continua, porque va a ser un escaloncito y después va a brincar. ¿Sí? O sea, va a venir así y aquí hay una masa, sube. Entonces, aquí es continua por este lado, pero no es continua por esta, porque aquí salta. Aquí va a haber un hueco y aquí va a estar lleno. Para lo que preguntó Kendra antes, ¿no? Que yo lo había puesto relleno. ¿Fuiste tú, no? ¿O fue en la otra clase? No, fuiste tú. Y entonces, la margarita no se pega ahí. O sea, es continua a derecha. Si te acercas por el lado, por los valores más grandes al punto donde está la masa, ahí va a ser igual al límite, pero aquí abajo no. ¿Ok? Va a haber un huequito. Entonces, en el caso continuo, es continua la función de distribución acumulada. Así que si no les da continua, algo hicieron mal. ¿Ok? Hay un valor ahí, sacaron una cuenta mal, algo pasó. Dime. Las funciones de distribución acumulativas asociadas a variables aleatorias continuas son continuas. Las funciones de distribución acumulativa asociadas a variables aleatorias discretas son por lo menos continuas a derecha. Podrían ser continuas, pero son por lo menos continuas a derecha. En el peor de los casos. ¿Ok? Y la cuarta, ¿cuál es? ¿Cómo? Correcto. Si x tiende a más infinito, esa cosa da 1. Porque ya acumulé toda la masa. ¿Ok? Entonces, bueno, esas propiedades
que ahora parece, qué fastidio que esta tipa me haga recordar todas estas cosas. Eso parece. En realidad, uno se equivoca cuando calcula funciones de distribución. Uno tiende a olvidar áreas y a no sumarlas. De aquellos de cuando llegas al triángulo completo, sumas el rectángulo y no le sumas el triángulo que dejaste atrás, porque ya lo sumaste una vez y es acumulativo, ¿no? Tienes que sumar el triángulo. Entonces, si lo haces mal y no añades un área que has debido añadir, a lo mejor no te va a dar creciente. Entonces, el verificar que lo que calculaste cumple con las propiedades de función de distribución probablemente garantice que lo tengas bueno. ¿Ok? Esto es uno de los objetivos de la cadena de probabilidad y estadística, no solamente de este curso, es que ustedes sepan calcular funciones de distribución acumuladas. ¿Ok? O sea, esto es algo con lo que ustedes, o sea, tienen que saberlo, porque se usa en demasiados sitios. ¿Ok? Es importantísima para ingeniería industrial. El complemento de esta es la función de confiabilidad que van a usar hasta la náusea en la cadena de calidad, en la parte de excelencia operacional. ¿Ok? Y es justo el complemento de esta. O sea, conocer esta es conocer la otra. Es la confiabilidad de un sistema. O sea, qué es lo que se usa para establecer los tiempos de garantía de los productos. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es la probabilidad de que el aparato te dure más de una cierta cantidad de tiempo? ¿No? Y tú dices, yo quiero que esa probabilidad sea, no sé, yo quiero que dure más de un año con probabilidad del 90%. ¿Ok? Entonces, tú puedes efectivamente calcular eso con la función de confiabilidad. ¿Ok? Y decir, bueno, entonces yo pongo el tiempo de garantía en un año porque yo sé que solamente el 10% de mis artículos, de los que yo venda, se me van a malograr antes. Y yo sé que puedo costear el cambiar un artículo el 10% de las veces. ¿Ok? O sea, esto es bien de ingeniería industrial. Entonces, imposible no saberlo. Son las 2:53, creo que es un buen momento para parar y tener un break. Nos vemos a las 3:03. ¿Ok? Qué rico que aquí está fresco.
En la clase la clase anterior a esta se me olvidó encender el audio. La segunda parte. Solo un pedacito, se dieron cuenta rápido. ¡Prende el audio! Bueno, pues se dan cuenta, no entendí nada y no se grabó. Pero sí se está entendiendo, ¿no? Vamos bien. Bueno, ahora voy a hacer un salto cuántico, ¿no? Nos vamos a arriesgar y vamos a irnos a un ejemplo en dos variables. De una vez. Fíjense que a través de un ejemplo les he sacado un montón de teoría, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta? Que hemos formalizado un montón de teoría. O sea, no es que no les estoy dando teoría. Ojo, esto, a ver, voy a ir acá. Me voy a cambiar de repress. Creo que ustedes no están viendo lo que yo hago. Ya. Aquí, Pilar. Que a veces la tablet no me agarra eso. Ya, me voy a ir a donde quiero ir de una vez, que es acá. Y voy a compartir pantalla. Voy a hacer aquello que me enseñaron ayer. Pero igual no se ve. No se ve todo, ¿verdad? Queda ahí un cachito tapado. Sí, nada más mouse. A ver. No. Cuando está en este formato es como odioso para... Ahí. Bueno, creo que se ve suficiente de lo que necesito que se vea. Ya. Miren, gente. Aquí nosotros vimos el caso discreto bivariado. ¿Sí? Lo vimos ayer. Entonces, vamos a ver quién es el equivalente continuo bivariado. ¿Ok? Eso es esa tabla. Este archivo también está en Canvas. ¿Ok? Los colgué los dos. El viejo, que es súper viejo, debe tener una fecha. Ni siquiera me molesté en cambiarle la fecha al refresco, porque tengo tiempo que no dicto estadística y eso es de aquellos tiempos. Y, o sea, de estadística y probabilidades, la estadística básica. Y aquí está, pues he hecho un resumen. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí está la función de probabilidad de masa bivariada. Aquí, ahora déjenme marcar. O sea, el cómo se calculan probabilidades. Fíjense, esto es lo que aprendimos en el caso bivariado discreto. Fíjense qué cambios hay con respecto al continuo. Ahorita hablamos de la función de densidad continua univariada, ¿sí? Y calculamos probabilidades con ella, ¿de acuerdo? Vimos que para calcular probabilidades había que hacer el área bajo la curva. Bueno, en realidad calculamos una función de distribución, pero esa función de distribución es una probabilidad, ¿no? Puedo evaluar en un valor y eso me da la probabilidad. Fíjense que aquí lo importante a recordar es que en este caso la probabilidad de un punto es 0. ¿Ok? Al igual que en la continua univariada, el área de esa raya es 0. ¿Ok? Aquí la probabilidad de un punto es 0. A diferencia de las discretas, que en el punto está concentrada toda la masa. ¿Ok? Entonces, esa es la principal diferencia, pero la función de probabilidad de masa bivariada y la función de densidad son ambas usadas para calcular probabilidades. ¿Ok? En un caso sumo, en el otro caso integro, pero es lo mismo. La función de distribución acumulativa, bueno, fíjense que en un caso, es justo lo que acabamos de calcular, en un caso sumo, aquí tengo que sumar doble porque son dos variables, pero fíjense que es la probabilidad de que X sea menor o igual
justo tapé lo que no tenía que tapar. Fíjense que es la probabilidad de que X sea menor o igual que X e Y sea menor o igual que Y. O sea, es el caso bivariado, la extensión natural de lo que acabamos de calcular. ¿Sí? Y por supuesto, ese punto XY tiene que estar en todo el plano. Tiene que moverse a lo largo de todo el plano, a diferencia de cuando calculamos la función de distribución acumulada en, en la recta real, que la X se movía sobre toda la recta real. Recuerda que cambiábamos de color el punto X, íbamos sumando todo el área acumulado hasta cada valor. ¿Ok? Aquí es abajo y a la izquierda, ¿no? Menor o igual que X, menor o igual que Y, hace esa región del plano. Ya, en un caso sumamos, en el otro caso integramos el objeto que me permite calcular probabilidades, porque en realidad eso es. Las marginales. ¿Se acuerdan en el caso discreto? Si quería la marginal en X, sumaba en Y. Si quiero la marginal en X, integro en Y. ¿Ok? Misma historia. Ahorita vamos a calcular una. Y bueno, y las condicionales van a tener una clase especial el próximo lunes, porque es larga la cosa. Hay muchos detalles, porque fíjense que la condicional discreta la vimos y lo que pedimos era no dividir por cero, ¿se acuerdan? Pero aquí, si yo divido por la probabilidad de que Y sea igual a Y, me fregué, porque esa siempre es cero en el caso continuo. Entonces, voy a poder condicionar únicamente en aquellos valores de Y que no hagan cero a la función marginal de Y. ¿Ok? Que cuando yo lo evalúe en ese valor, no de cero. ¿Ok? Entonces, eso merece una clase solita, porque es un detalle técnico que yo creo que muy poca gente explica bien. Es más, yo no lo he visto en libros explicados en los casos donde ocurre lo difícil. Como que siempre te preguntan lo fácil, ¿no? Y tú dices, ya, no estás enseñando nada, porque hasta que no ves el caso donde la cosa explota, no te das cuenta del detalle técnico. Entonces, nosotros vamos a hacer el caso que explota. Así como ayer les di el ejemplo contraintuitivo, que les dije, la intuición dice esto, pero la definición matemática dice todo lo contrario, y lo que guía es el concepto matemático, porque finalmente todos los test de hipótesis y todas las cosas que ustedes van a usar de estadística, que tienen como suposición independencia, esa suposición está ahí por una razón matemática, no por una razón intuitiva. ¿Ok? Entonces la matemática manda ahí. Hay otras veces donde no, pero la matemática ahí es dueña y señora del asunto. Entonces me voy derechito a un ejemplo, porque si no se me va la clase y no hago el ejemplo. Déjenme borrar, que aquí ya guardé. Voy a borrar esto y me voy a ir. Aquí estoy teniendo problemas con los gráficos. No sé qué pasa. No he tenido chance de pedirle a mi hacker que me lo arregle. Ajá. Ahí había un ejemplo fácil. Yo me voy a ir de una vez al ejemplo difícil, porque es el ejemplo que muestra las cosas interesantes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a considerar una función de densidad conjunta que es así. Y fíjense que en este caso el ejemplo no tiene un contexto, pero se lo podríamos dar. Yo estaba echando broma con los chicos porque me dijeron, ¿y esto dónde se aplica, profe? Porque siempre en UTEC nos han puesto en la vena que si la cosa no tiene una aplicación no sirve, cosa que yo estoy completamente en contra, porque esas cosas eventualmente tienen aplicaciones. Y todas esas cosas que ahora se conocen, las aplicaciones, cuando fueron inventadas o descubiertas en su momento, no la tenían. Entonces, pensar que eso no tiene importancia es errado. ¿Ok? Pero bueno, me preguntaron una aplicación y yo tengo dos.
¿Ok? Una, estaba echando broma pensando, ¿cuántos de aquí han visto la serie Merlín? Merlín, no Merlí. ¿Ah? Sí, la del rey Arturo con el mago Merlín. ¿Sí? Lo viste en los dibujitos. Qué pena, porque el tipo que hace de rey Arturo es bien guapo. Pero bueno, tienes que verlo. Ya. Sí, Merlín es lindo. En la casa estamos en la cosa de que a mí me gusta el rey Arturo y a las niñas les gusta Merlín. Y yo digo, qué bueno que les gusta el mago Merlín. A mí me gusta el otro. Bueno, el punto es que el rey Arturo era muy bueno con el arco, ¿no? Entonces, ustedes pueden pensar que el círculo unitario es una diana, ¿sí? Cuando el tipo dispara el arco, es bello, tienen que verlo. Y el pelo le hace así. Bueno, le dispara el arco y ahí tiene exactamente la misma probabilidad. Bueno, el tipo es muy bueno disparando el arco. Seguramente tiene una probabilidad mucho mayor de pegar en todo el medio de la diana de la probabilidad que tendría de pegar lejos del centro. ¿Okay? Si es el rey Arturo, seguramente yo modelaría esa cosa más como una normal, ¿no? Que tengo más probabilidad de pegar justo en el medio que el rey Arturo se equivoque. Pero el mago Merlín, que es más lazo con el arco, seguramente tendría exactamente la misma probabilidad de pegar en cualquier punto de la diana, en cuyo caso este modelo aplica. Porque es el modelo en donde la probabilidad de pegarle a cualquiera de los puntos es la misma. Fíjense que es súper trampa, porque la probabilidad de un punto es 0. Pero lo que les quiero decir es que no hay razones para pensar que el mago Merlín le va a pegar más a un área que a otra. ¿Okay? Porque el tipo dispara y no sabe escoger a dónde quiere dirigir la flecha, a diferencia de el rey Arturo. ¿Ok? Entonces, esa es una aplicación. La otra aplicación está al final de esta RPress, que hay un artículo que pueden leer, que es cuando lanzaron el rover a Marte, que ellos en la NASA tenían un modelo que decía más o menos cuánto se podía equivocar el rover sin perderlo, ¿no? Porque en Marte hay relieves y cosas que si caen y que si no caen en un sitio plano, podría efectivamente dañarse toda la misión. Entonces ellos dijeron, bueno, el modelo donde debería de caer el bicho es normal y está modelado en una elipse. Dice, hay mayor probabilidad que caiga exactamente en el lugar donde yo quiero que caiga, y a medida que nos alejamos de ese lugar, hay cada vez una probabilidad más pequeña de que caiga más lejos. ¿Ok? Ese es el modelo con el que lanzan el rover y ahí está el artículo. Y usan una normal bivariada construida en una elipse. O sea, el soporte de esa normal es una elipse. ¿Ok? Entonces, sí tiene aplicaciones. ¿Ok? No es que no, pero lo voy a hacer en abstracto. ¿Ok? Fíjense, primero que nada, el soporte de esta función, o sea, el lugar donde esta función bivariada no es 0, es esta región del plano, que es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. ¿Eso qué es? ¿Se acuerdan? Es un círculo de radio 1. ¿Okay? Lo voy a pintar aquí. Y afortunadamente tengo círculos. Vamos a ver si me queda. Bueno, ahí está. Es un círculo. ¿Ok? ¿Cómo se ve ahí? ¿Se ve circular o se ve elíptico? La cosa es que tiene que ser circular. Va, entonces esos puntos allí, este punto que está aquí tiene coordenada x igual a 1 y coordenada y igual a 0. De igual manera, no le voy a poner muchos puntos, pero este tiene coordenada x igual a 0 y coordenada y igual a 1. ¿Ok? Ese círculo. ¿Ok? O sea que tiene radio 1. ¿Qué área tiene ese círculo?
pi por r cuadrado, ¿no? R es 1, o sea, tiene área pi. Ok. Fíjense, si yo quiero que esta función sea una función de densidad conjunta, yo quiero que la integral sobre su soporte, que en este caso es el círculo unitario, dé 1. ¿Sí? Y como tienen, yo quiero que todas las regiones iguales, si quieren todos los sectores circulares del mismo tamaño, tengan la misma probabilidad de ocurrir, entonces, pues tiene que ser constante. Y para que sea constante, entonces yo tengo que buscar aquella constante cuya integral doble de 1. Como el área es pi, la constante es 1 sobre pi. ¿Ok? O sea, yo tendría aquí la doble integral de mi función de densidad no le voy a poner límites por ahora, sobre el círculo, esa cosa tiene que dar 1, pero como esto es constante, yo la saco para afuera y me queda la doble integral del círculo de x de y, que tiene que dar 1. Esto es precisamente lo que es el área del círculo, que es igual a pi, por lo que entonces la constante es igual a 1 sobre pi. ¿Ok? Y por eso esta función de densidad tiene esa forma. ¿Ok? Constante allí. Yo quiero calcular, por ejemplo, la marginal. Vamos a calcular la marginal en X. ¿Cómo se hace eso? ¿Derivas? Integro, ¿ok? Pero con respecto a X. Con respecto a Y. Correcto. ¿Se acuerdan que en la tablita de la discreta sumábamos, ¿no? Dejábamos el valor de Y fijo y sumábamos para todos los valores de X. Pues. ¿Ok? Aquí vamos a dejar X fijo. Vamos a dejar X fijo y vamos a sumar sobre todos los valores de Y. ¿Qué significa dejar X fijo aquí? Fíjense que hay una razón de ser, ¿no? Yo dejo X fijo, ahí está X fijo, ¿lo ven? Esto es lo que yo llamo X. Fijé X. Pero lo interesante es que yo puedo pensar, fíjense que si yo muevo ese X a la izquierda o a la derecha, yo quiero conseguir una función de X. Entonces, para X fijo, yo necesito saber de dónde a dónde varía Y, porque voy a integrar de Y. ¿Lo ven? Yo necesito obtener, cuando yo integre, a ver, lo voy a plantear aquí. Yo voy a integrar, ¿sí? Con respecto a Y, la función conjunta sobre el soporte, porque fuera del soporte vale 0 la función conjunta. ¿Correcto? La función de densidad conjunta o bivariada. ¿Sí? Entonces, fíjense que X está fijo ahí. Lo que está variando es Y. Entonces, fíjense que esta recta entra por aquí y sale por aquí. ¿Sí lo ven? Para ese valor fijo de X, he podido pintar una flecha tal cual, ¿no? Que entra por abajo y sale por arriba. Entra por los valores más chiquitos de Y y sale por los valores más grandes de Y. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son esos valores? Bueno, recordemos que el círculo tiene por ecuación x² más y² igual a 1.
y yo necesito despejar y como función de x, porque el resultado tiene que ser función de x. O sea que aquí y va a dar más o menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. El valor menos corresponde a este. Ya lo hice mal, a ver. El menos iba aquí. Y aquí está el más. ¿Okay? O sea que este punto tiene por coordenada x, x, y por coordenada y la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y este punto tiene, no me cabe, sí me cabe, lo voy a mover. Tiene coordenada x y coordenada x, x, y coordenada y, la menos raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Eso es. O sea que esta cosa va, cuando yo fije x, voy a integrar desde menos la raíz de 1 menos x al cuadrado hasta la raíz de 1 menos x al cuadrado. La raíz positiva de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Todo el mundo? Fácil, ¿no? Y fíjense que esa X, si yo la muevo a lo largo de todo el círculo, siempre va a entrar y va a salir por esas ecuaciones. ¿De acuerdo? La región no cambia cuando yo traslado la recta. Siempre entra por la sonrisa y sale por la tristeza esa, por la sonrisa invertida. ¿No? ¿De acuerdo? Smiley face, ¿y cómo es la otra? Sad face, ¿no? Ya. Entonces, bueno, ustedes integran esto, afortunadamente es fácil porque estoy integrando una constante. Se ve fea, pero no lo es. Y entonces me queda 1 entre pi por la integral de y. Y a mí me gusta aquí especificar que estoy evaluando en y para no vaya a hacer que se me ocurra evaluar en pi. Y igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y total, que cuando resuelven eso, les va a dar 1 entre pi por la raíz de 1 menos x al cuadrado menos la menos raíz de 1 menos x al cuadrado. Total que queda 2 entre pi por la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Correcto? ¿Ya terminé o falta algo? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué x tiene que estar entre menos 1 y 1? Fíjense de dónde a dónde se mueve la raya azul que yo fijé. Puede ir, el primer valor es x igual a menos 1 y el último valor es x igual a 1. Cada vez, el mensaje es, cada vez, perdón. Claro, pero yo tengo que decir, ahora estoy consiguiendo una función de x, integré de y, pero el resultado ahora es función de x, tengo que decir dónde vive x. Tengo que decir cuál es el soporte de la densidad, porque ya van a ver por qué. 3 y 26, voy bien. A ver, esto es x entre menos 1 y 1, que ya vieron de dónde sale, ¿sí? Y ahora supongamos que yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de que x sea menor que 1/2. ¿Cómo lo hago? Claro, integro desde menos 1 porque yo sé que x no puede tomar un valor más chiquito que menos 1. Si yo no especifico, ahí empieza la torta. Entonces ponen ahí menos infinito, ¿no? Porque realmente
la probabilidad de que X sea menor o igual que un medio, lo que dice los libros, dice integre desde menos infinito hasta un medio la función de densidad marginal de X. ¿No dicen eso los libros? Si ustedes lo buscan en los libros, eso es la definición que les va a dar. Entonces parece que yo tengo que poner menos infinito ahí, pero lo que sucede es que esa función f de X vale 0 entre menos infinito y menos 1. No es que la definición esté mal, sino que como yo encontré bien el soporte, yo sé que vale 0 fuera del soporte. Entonces vale 0 de menos infinito a menos 1 y sí vale desde menos 1 hasta un medio, vale esa cosa horrenda. Que afortunadamente yo no les voy a pedir que integren a mano. ¿Okay? De todas maneras, eso sale con un cambio trigonométrico, lo pueden hacer, pero ya está más fácil a lo mejor, porque, a ver, bueno, un cambio trigonométrico seguro funciona, pero sí, tienes que ponerlo para que la función quede correctamente definida. Y para saber quién es el límite que vas a poner ahí. Porque lo que pasa siempre en los exámenes es que ponen el menos infinito, la cosa a lo mejor hasta les diverge, capaz ni se dan cuenta que está divergiendo la integral, pero lo que sí puede pasar es que si el límite no es el correcto, la probabilidad les dé menos 7. Ya empieza la torta, porque ahí sí se dan cuenta, algo hice mal. ¿No? Dime, Moisés. ¿Cómo? Ah, porque estoy calculando la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que un medio. Estoy calculando una probabilidad y la probabilidad dice, o sea, estoy calculando esto, ¿no? Si esto es un medio, estoy calculando, déjame cambiarle el color a esta cosa. Estoy pesando con esa densidad en esta región. ¿Lo ves? Ya, dime. Es lo mismo, es 1 sobre el área de la figura común, de la figura no común. Si es una mancha, una amiba, es igual. Tienes que conocer el área, sí. Bueno, normalmente, ¿qué se hace en simulación cuando eso pasa? Usas el método de Monte Carlo para estimar el área de la mancha y la usas. Pero si es un área conocida, la calculas. ¿Ok? Pero ser uniforme en una región significa que la densidad es constante. Y es igual a 1 entre el área de la región donde quieres que sea uniforme. ¿Ok? O sea, un montón de mensajes en este ejercicio. ¿De acuerdo? Son las 1:30, nos va a dar tiempo de hacer cosas chéveres, 3:30. ¿Ya? ¿Puedo calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que un medio usando la conjunta? Porque X menor o igual que un medio es también una región del plano. No es solo una región de la recta. ¿Sí o no? X menor o igual que un medio no es un semiplano. ¿No? Es eso que yo pinté ahí, ¿no? O sea, X menor o igual que un medio son todos los puntos que están a la izquierda en el plano de esa recta roja, ¿correcto? ¿Puede usar la conjunta para calcular esa probabilidad? ¿Cómo hago? Aquí fue usando la marginal, ¿no?
Es una integral doble. ¿De cuál? Tengo que integrar la conjunta. Voy a integrar primero de y porque fue lo que ya hicimos. Pero tengo que intersectar el semiplano x menor o igual que un medio con el soporte. Porque fuera del soporte la densidad no vale 1 entre pi, vale 0. ¿Correcto? Entonces los límites me los jalo del análisis que hicimos antes. Son los mismos. Porque es así que le quito al semiplano, le quito todo lo que está por fuera del círculo. ¿Lo ven? Entonces integro desde ahí hasta aquí. ¿Y qué va en la segunda integral? Desde -1 hasta un medio. La recta azul esa se va a tropezar con la recta roja y va a decir es hasta aquí que vas a integrar. ¿Correcto? Es otra manera de hacerlo. Integren las dos, pueden usar cualquier solver. Yo no les voy a pedir que sepan integrar, pero sí les voy a pedir que sepan plantear las integrales. ¿Correcto? Pero después, cómo la resuelvan no es mi problema. Voy a hacerles una maldad que no la hice en la otra sección porque se me acabó la clase. Aquí por algún motivo avanzamos más rápido, así que voy a hacer una pregunta interesante. ¿Me dejan? Porque esa la pregunté el ciclo pasado y fue más o menos catastrófica. Bueno, no pregunté exactamente eso, pero pregunté algo de ese estilo. Voy a borrar de manera selectiva. Déjame grabar primero. Ya. Y voy a borrar inteligentemente. A ver. Voy a borrar esto. ¿Qué sucede si yo les pido que calculen la siguiente probabilidad? Ahora voy a limpiar un pelín ese coso porque está demasiado sucio. Me voy a dejar la raya azul. ¿Sí o no? Creo que no la voy a dejar, la voy a borrar. Pero sí voy a borrar esto por un instante. Okay, para que me quede un dibujo limpio. Ya. Me falta deshacerme de una cosa que ustedes no ven, pero yo sí, y me está, it's driving me crazy. Ok, here we go. Ok. ¿Qué quiero hacer? Sí, quiero hacer esto. Quiero calcular el área de esta región. O sea, quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria viva ahí. Pero quiero que me planteen la cosa integrando primero con respecto a X y después con respecto a Y. Y al revés. ¿Ya? Sí, puedes hacer trampita. ¿Por qué?
Good enough. Que dijiste algo que ya es suficiente. La densidad es constante. Si la densidad no fuese constante, no puedes hacer la trampita. Porque podrías tener un relieve más grande de un lado, un chichón, pues de un lado que no tienes del otro. ¿Ok? Pero si es constante, eso sí se puede hacer. Ya, pero yo no quiero que hagas trampita. Quiero molestarte. A ver, ¿qué podría ser? A lo mejor podría ser, a ver, ¿será que puedo hacer otra cosa? A ver, se me ocurren varias cosas. A ver si, déjenme jugar un poquito. Quiero ser un poquito malvada. ¿Quién es esa recta, por ejemplo? X más 1, no. Que la quiero torcida. Voy a hacerla antipática, pero quiero hacerla bien. A ver, porque tiene que cumplir algo allí. A ver. O sea que si la pongo aquí, que esto es y igual a x. Esto ya lo hace, no tengo que ponerme muy exótica. Ya, ahí está. A ver, quiero calcular la probabilidad de que y sea menor o igual que x. Que la variable aleatoria y sea menor o igual que la variable aleatoria x. Eso quiero hacer. A ver. Primero que nada, por ejemplo, este punto que está aquí, que es el punto 1, 0, es 0, que es x. A ver cómo es. Y es más grande que el x ahí. O sea que y menor o igual que x es este lado. Es este lado. ¿No? Porque acuérdense que lo tengo que ver siempre interceptado con el soporte. O sea, la región es el semiplano de la recta y igual a x para arriba. Porque este punto no está ahí, ¿no? Y, aquí y, ay, pucha, que es x. Sí, es al revés. Vamos a hacerlo, no importa, a ver. Exacto. Voy a cambiar la probabilidad para no cambiar el dibujo. Es y mayor o igual que x. Ahora sí, esa es. Gracias. Perdón, es que sí, no tenía que hacer el dibujo otra vez. Ya. Entonces, ¿cómo lo hago? Fíjense, si vamos a integrar primero con respecto a ¿qué? A y. Si vamos a integrar primero con respecto a y, quiere decir que, voy a poner la raya roja, que yo fijo x. Pero miren lo que pasa con x. De aquí para atrás, entra por el círculo y sale por el círculo. ¿Lo ven? Hasta aquí. De ahí entra por la recta y sale por el círculo. ¿Lo ven? Hay dos regiones. Necesito hallar ese punto. ¿Lo ven? Este punto maldito es importante encontrarlo. ¿Cómo lo hallo? Sí, porque para x entre menos 1 y ese valor de x, tengo unos límites y de ahí hasta
este valor de X, o sea, este también lo necesito, ¿no? Porque tengo que llegar hasta ese valor de X, ahí. ¿Correcto? Fíjense qué maldad. ¿Ah? Puede ser, sí. ¿Cómo los determino? Tengo que igualar. A ver. Pero aquí X es igual a Y. ¿Sí? O sea que es X cuadrado más X cuadrado igual a 1. ¿Correcto? Porque X es igual a Y. Tiene que estar en la recta y en el círculo. Entonces es 2x cuadrado es igual a 1, por lo que x cuadrado es igual a 1/2, por lo que x es igual a más o menos la raíz de 1/2, que es igual a 1 entre raíz de 2, que es raíz de 2 sobre 2. O sea que este punto que está aquí tiene coordenada x igual a menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí? ¿Y coordenada Y me interesa? Bueno, me va a servir para integrar al revés. ¿Quién es la coordenada Y? Pues tengo que meterla aquí. Ah, no, es igual, ¿no? Es la misma Y, porque está sobre la recta. Y este es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Maravilloso. Ya puedo sacar la cuenta, ¿no? Porque a ver, la probabilidad esta me da, quedan 5 minutos, vamos a darle. A ver, esto da 1 entre pi, estoy integrando primero de y porque fijé x, ¿correcto? Para x entre menos 1 y menos raíz de 2 sobre 2, no, al revés, eso va por fuera. Para x entre menos 1 y menos raíz de 2 sobre 2, la cosa entra por menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y sale por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Perdón, la x varía entre menos raíz de 2 sobre 2 y más raíz de 2 sobre 2. Y en ese caso, voy a integrar 1 entre pi. Aquí me faltó el de x. Entra por la recta x y sale por raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Cuando la recta roja supera ese punto, ahora entra por la recta y sale por la parte de arriba del círculo. ¿Correcto? Y antes entra por la parte de abajo del círculo y sale por la parte de arriba del círculo. Ejercicio. Integren al revés. Integren primero con respecto a X y después con respecto a Y. Les tiene que dar lo mismo. O sea, integren esto con un solver, vean cuánto les da y después lo hacen integrando en el otro orden. Porque hay veces que, dependiendo de la región, y eso lo tienen que aprender, es más fácil integrar en un orden que en otro. Y para eso hay que practicar, para agarrar, para visualizarlo. ¿Ok?
Entonces, bueno, les tocó un ejemplo más que no había hecho. Probablemente les comparta la grabación a la otra sección porque hay un ejemplito más ahí. El viernes no hay asesoría porque es feriado. ¿Ok? Ah, ya. Imagínate que es una flecha y tú estás pinchando el soporte por debajo. Entonces entra por la sonrisa y sale por la carita triste, ¿no? ¿Sí lo ves? O sea, cuando esa recta, cuando el valor de x está entre -1 y menos raíz de 2, entra por esta función y sale por esta función. ¿Lo ves? Mientras que cuando pasas el menos raíz de 2 sobre 2, la recta entra por la recta y igual x y sale por la parte de arriba de la circunferencia. ¿Me entiendes? O sea, aparece x, de dónde a dónde varía y. El valor más chico de y es x y el valor más grande de y es el valor que toma en la circunferencia. ¿Correcto? Esto hay que practicarlo un pelín, ¿no? Para no decir que mucho. O sea, hay temas que yo les voy a decir, estos problemas son todos igualitos. Háganse 2, aprendan eso y ya está. No hace falta hacer muchos más. Pero este es un tema súper desgraciado. Yo varío el área, varío la pregunta, le pongo un contexto y ya la cosa se complica. ¿Okay? Porque tengo que aprender a traducir el contexto a las variables, a formular las probabilidades. O sea, aquí hay bastante que practicar. ¿Okay? ¿De acuerdo? ¿Cómo quedaron los de la malla 2018? Después de la clase de hoy. Blown away o asustado. Chicos, pregúntenme, ¿ok? Estudien porque es difícil llevar el ritmo, pero también es injusto para los de la malla 2021 que no vean el contenido nuevo del final, que fue diseñado, o sea, los cursos que vienen después ya piensan que ustedes van a saber ese pedazo. Entonces, tengo que tratar de llegar a un equilibrio ahí sin maltratar mucho a los de la 2018, que igual los de la 2021 reciban el beneficio de estar cursando esa malla. Entonces tenemos que ahí lograrla entre todos. Somos un equipo, gente. Pidan ayuda. ¿Ok? Este curso no es fácil. No intenten hacerlo solos. Yo estoy ahí y también se tienen a ustedes. Estudiar en grupo aquí ayuda un montón. Pero traten de estudiar con gente que sea más o menos del nivel de ustedes. No se busquen un genio que les resuelva todo, porque eso tampoco sirve. ¿Ok? A menos que ustedes sean otro genio. ¿De acuerdo? Que puede ser. Bueno, chicos, esto es todo. Muchas gracias. No lo borro. Acuérdate que voy a subir las pizarras. Ya. Un montón de mensajes hoy. No hice ¿Qué aprendimos hoy? ¿Pero qué aprendimos hoy? Función de densidad, función de distribución y sus propiedades. Y después aprendimos la función de densidad conjunta, calculamos una marginal y calculamos probabilidades utilizándolas. ¿Cómo? Y lo del soporte, que tenemos que acordarnos cada vez que calculemos una densidad. Bueno, cuando la calculemos, calcular el soporte y cuando nos las den, buscar el soporte, ¿no? Ya. Excelente, chicos. Dime. Si yo hago todo, debería salir.